Bueno, ok, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien, pues. Bueno, vamos a dar algunas informaciones. Nos quedan 2 semanas de actividades, sin incluir esta. Yo no voy a seguir mandando material. Es decir, que la semana que viene y la de arriba es para que ustedes se dediquen a leer, a estudiar, a entender lo que hemos visto de estacionalidad, integración, cointegración y el modelo VAR que lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, esas 2 semanas que siguen, esta que viene y la otra, va a ser para eso. El domingo que viene tenemos, no este, sino el otro de arriba, la prueba corta, ¿verdad? Como les comenté la semana pasada, agregué entonces, teníamos 2 pruebas cortas de 10%, esta va a ser entonces una sola de 20%. Y el examen largo o el examen de práctica lo tendríamos entonces el otro domingo, pues, que sería ya la prueba corta. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito a que se pongan a leer, a estudiar, para que traten de salir lo mejor posible en esas 2 pruebas que quedan. ¿Ok? Tienen material, tienen videos, yo voy a tratar de conseguir otros 2 videos por ahí para anexarlos, para que se preparen lo mejor que puedan para esos 2 exámenes que quedan. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a trabajar con modelos VAR. Como les dije a ustedes en una oportunidad, esto es una introducción. ¿Ok? Esto no es, no se está trabajando en profundidad, lo que estoy dando es simplemente si se quiere, no es un pantallazo, pero un pasado rápido por lo que por lo que vamos a ver. Como les dije también, todos estos temas los vamos a profundizar en econometría avanzada. ¿Ok? Esto sí lo vamos a tomar ya a partir de lo que tenemos ahorita, lo vamos a desarrollar con más profundidad en econometría avanzada. ¿Ok? Entonces es importante que en estos momentos asienten conceptos, teoría, elementos básicos que nos van a servir para econometría avanzada, o sea, para el semestre que comenzaría en octubre, si Dios quiere. Ok, entonces tienen 2 materiales que les envié sobre modelos VAR. Uno es, los 2 son teóricos, evidentemente. Uno es aspectos metodológicos y el otro es también aspectos metodológicos, pero más matemático, pues. Entonces, revísenlos, léanlos. Ok, yo no voy a preguntar cuestiones matemáticas, porque me interesa más lo conceptual y los elementos interpretativos que se sacan de allí, pues, que es lo que me interesa como futuros autores que van a hacer. La parte matemática y esos elementos, eso se puede revisar en cualquier parte. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a tratar de compartir pantalla a ver si esto se ve. Ustedes me dicen si... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo le va? Bien, gracias. Qué bueno. Se me ha avanzado aquí. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos esto. Vamos a ver si podemos compartirlo, si me lo permite. Ok, ajá. Me dicen si se ve la diapositiva, por favor. Sí, doctor, sí se observa. Sí, doctor. Compañero, muy buenas tardes, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos entonces a esto, lo que es simplemente un resumen de los materiales que les mandé. Ok, es un resumen muy sencillo. Después de esto vamos a entrar a Livius y vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes vean allí lo que hemos visto, lo que estamos viendo aquí ahorita, lo vamos a ver con un ejemplo en el Livius. Ok, para que ustedes no se mortifiquen. Ajá, me imagino que se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno,
modelos autorregresivos, Elizabeth, les estaba diciendo a los compañeros que las próximas 2 semanas no voy a mandar material, es para que ustedes se dediquen a estudiar, a revisar conceptos, a afianzar los conceptos que hemos visto de estacionalidad, integración, cointegración y vectores autorregresivos, ¿ok? Para que se preparen lo mejor que puedan para las 2 pruebas que vienen, ¿ok? Gracias, doctor, por la información. Sí, entonces bueno, como les dije hace ratico, esto es simplemente una pincelada de lo que es el modelo VAR, ¿ok? Es lo que nos interesa por los momentos. Fíjense que estos modelos VAR ganaron popularidad en los años 80, más hacia los 90, pero en principio los años 80, cuando Christopher Sims empezó a trabajar con estos modelos, ¿ok? Y estos modelos han tenido mucha popularidad después de esa primera aproximación, ¿no? Fíjense que, si ustedes se dieron cuenta del programa que trabajamos, ¿verdad? Una primera parte estuvo enfocada a entender esa relación entre econometría y economía, ¿ok? Una segunda parte al modelo de mínimos cuadrados, y esa segunda parte la podemos definir o se define como la macroeconomía clásica, ¿ok? Porque es el modelo clásico de regresión lineal, bivariable y multivariable, ¿ok? Ya esta parte que empezamos a ver en la unidad 3 se le denomina macroeconomía moderna, en todo caso, pues porque ya estamos hablando de series de tiempo, que eso no se manejaba en los principios de la econometría, pues, ¿ok? Simplemente eran estimaciones, pero no se hablaba de esos elementos que son importantes en una serie de tiempo. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita, ¿ok? Lo denominamos entonces econometría moderna, ¿ok? Estos VAR, ¿ok? Como lo dice aquí, el modelo de vectores autorregresivos, ¿okay? O VAR por sus acrónimos, que proveen una técnica exitosa para hacer pronósticos en sistemas de variables de series de tiempo interrelacionadas, donde cada variable ayuda a pronosticar a las demás variables. El VAR también es frecuentemente utilizado, aunque considerable controversia con el análisis el impacto dinámico de diferentes tipos de perturbaciones y fortuitos. Fíjense que esto es importante entenderlo porque generalmente las variables económicas, que son las variables de serie de tiempo, siempre están sometidas a choques, okay, a choques externos, a choques internos. Cuando hablamos de choques externos, generalmente estamos hablando de los precios de los commodities, que hay petróleo, en el caso de Ecuador petróleo, en el caso de Venezuela petróleo, choques internos, que pueden ser crisis de inflación, crisis de tipo de cambio, crisis financiera, crisis institucionales, crisis políticas, en fin, o sea, toda una denominación de crisis que pudiéramos tener allí, pues, crisis de políticas económicas erradas. Entonces, todos esos elementos tienen un impacto importante en las variables, ¿okay? En las variables de serie de tiempo, en el PIB, por ejemplo, en una variable de consumo, en la inflación, que haga que la inflación se dispare o se mantenga, etcétera, ¿okay? Esos choques pueden ser transitorios, permanentes, dependiendo de cómo sea la evolución de esa variable, que ya lo vimos en la primera parte cuando hablábamos de la estacionalidad de una variable, ¿ok? ¿Se acuerdan, no? Entonces, allí tenemos eso, o sea, ese VAR es un modelo dinámico, un modelo que nos permite también hacer predicciones, ¿ok? Pero básicamente son 2 funciones las que nos van a interesar allí más adelante, ¿ok? Entonces, fíjense, un VAR es un sistema de variables que hace cada variable endógena, cada variable, o sea, supongamos que tenemos 3 variables, esas 3 variables en su conjunto son endógenas, ¿ok? O sea, aquí no vamos a tener una variable dependiente y las otras variables independientes como habíamos trabajado, ¿ok? Aquí son todas
en conjunto y por lo tanto todas van a transmitir choques, ¿okay? Unas contra otras. Eso lo vamos a ver dentro de un ratico. Y eso es importante entenderlo. Okay. El modelo VAR, todas las variables son consideradas endógenas, como lo expresa una función lineal de sus propios valores rezagados. Aquí este modelo se expresa en, por ejemplo, si yo tengo dos funciones, dos variables, PIB, consumo, o PIB, inflación, etcétera, la respuesta de este VAR va a ser en función de los valores rezagados de esas dos variables, ¿ok? Si yo configuro un VAR con un rezago, entonces simplemente lo que vamos a tener es el primer rezago del PIB, por ejemplo, o el primer rezago de la inflación, por ejemplo. Si lo configuro con dos rezagos, entonces ya tendría dos rezagos del PIB y dos rezagos de la inflación. ¿Ok? Entonces, dependiendo, o sea, si son tres rezagos, vamos a tener una cantidad de rezagos allí que son los rezagos de las variables. Claro, todas esas variables, todos esos rezagos no van a ser estadísticamente significativos. ¿Ok? Esto implica, o sea, lo anterior permite capturar apropiadamente los conocimientos de las variables y las dinámicas y sus interrelaciones de corto plazo. Ojo, este es un modelo de corto plazo, este no es un modelo de largo plazo, ¿ok? Pero con él, cosa que no vamos a ver en este curso, en este momento, podemos tener un barco integrado, ¿ok? Es decir, a partir de la estimación de un VAR podemos entonces generar un modelo de cointegración, un vector de cointegración, ¿ok? Con test más avanzados como son el de Julius y la otra persona, ¿ok? Porque el que vimos nosotros es el de Engel y Granger, que es en dos etapas, ¿ok? Ese no entra aquí. Este es otro tipo avanzado. Entonces fíjense que el VAR también es una técnica poderosa para generar pronósticos confiables de corto plazo. Entonces eso es importante entenderlo. Los vectores autorregresivos han sido de uso extensivo en economía, básicamente, donde la idea de que el agente optimizador corrige una proporción de desequilibrio actual en el periodo siguiente. El posterior análisis de errores de estabilidad de parámetros, exogeneidad, permite abordar de una manera sistemática los problemas arriba mencionados. Es importante, fíjense, que cuando estimamos un VAR, ese VAR debe ser estable, ¿ok? Y ya vamos a ver qué significa estabilidad ahí cuando veamos el ejercicio. Si ese modelo no es estable, implica que esas variables son explosivas, es decir, no tienden a un equilibrio, el modelo VAR no es ruido blanco y ya ustedes conocen que ese concepto de ruido blanco porque ya lo vimos la semana pasada, ¿ok? Y lo vimos en la antepasada también, ¿ok? Entonces, es importante que ese VAR sea estable y ruido blanco. De lo contrario, no podremos hacer pronósticos ni podemos obtener los elementos fundamentales que nos interesa del VAR, ¿ok? El VAR presenta alternativamente un sistema de ecuaciones simultáneas, ¿ok? Sí, son simultáneas porque, fíjense, son simultáneas porque estamos hablando de que todas las variables son endógenas, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, PIB e inflación, ¿ok? Yo voy a tener una ecuación que me dice PIB e inflación, pero voy a tener otra ecuación que me dice inflación y PIB, ¿ok? Si ya yo tengo dos ecuaciones allí que se van a expresar en ese VAR, ¿ok? Por sus propios rezagos y los retos de las variables del sistema. Es decir, no se admiten restricciones a priori y todas las variables son consideradas endógenas. Cuando veamos el ejemplo, ahí vamos a tener un VAR irrestricto, es decir, no tiene restricciones, un VAR estructural que no lo vamos a trabajar y un VAR bayesiano. ¿Okay? Eso es el estructural y el bayesiano lo trabajaremos en econometría avanzada. La única información a priori que se incluye está referida al número de rezagos, como ya les dije hace ratico, de las variables explicativas que se componen en cada ecuación. Esto es importante para poder ver cuántos rezagos admite y si esos rezagos que admite nos permiten que ese modelo VAR sea estable. Del resto, vamos a tener muchos problemas.
No obstante, en términos operativos, una correcta especificación del sistema requiere que la determinación de las variables a ser incluidas en él se base en el conocimiento de un modelo teórico relevante. ¿Okay? Acuérdense que yo esto se los dije a ustedes en las primeras clases. ¿Okay? Es importante tener el conocimiento teórico para poder construir el VAR. ¿Okay? Y por supuesto también el conocimiento teórico, metodológico, si vamos a trabajar con una economía en particular. Por ejemplo, Ecuador. Si ustedes van a trabajar con un conjunto de variables de Ecuador, ustedes tienen que tener, por supuesto, el conocimiento teórico de esas variables, pero también el conocimiento del comportamiento de esas variables en Ecuador. O sea, como les dije anteriormente, cómo se han comportado esas variables, qué ha pasado con esas variables, qué pasó para que esas variables tengan un determinado comportamiento, etc. ¿Okay? Esta expresión que está aquí es la que aparece en uno de los materiales que les di, y por supuesto lo que nos expresa es, en términos generales, una especificación matemática del VAR. ¿Ok? No me voy a detener en esto porque no me interesa que ustedes se lo leen allí en el material que tienen. ¿Ok? Fíjense, donde y son vectores de orden m de menos 1, el número de rezago del sistema, y y es la matriz, la cuadrada de orden. La estimación del modelo VAR es más sencillo, ya que es posible utilizar el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, podemos trabajar también con el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, siempre y cuando sepamos cuál es el número importante de rezagos, o sea, cuál es el número óptimo de rezagos. O sea, yo puedo construir un modelo VAR a partir de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Y puedo empezar a colocar variables. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de el PIB y la inflación. O sea, yo construyo un modelo de mínimos cuadrados, yo colocaría PIB como variable endógena y la inflación como una variable exógena. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría yo que incluir ahí? Rezagos del PIB y rezagos de la inflación. ¿Ok? Ir construyendo allí para ver cómo se comporta eso. Pero eso es más complicado, es mucho más fácil trabajar con el VAR. ¿Ok? El estudio de las interacciones dinámicas del VAR son los elementos esenciales a estimar en un VAR. Hay dos elementos fundamentales del VAR, que por eso es que lo estimamos, son dos herramientas que están en el VAR, que son las funciones de impulso-respuesta y la descomposición de varianza. ¿Okay? Estas dos herramientas son importantes para la persona que está trabajando con el VAR. ¿Okay? Ambas técnicas permiten evaluar los diferentes choques aleatorios de una variable sobre la otra o sobre sí misma. Por ejemplo, si yo hago el VAR, yo tendría que evaluar entonces el impacto de la inflación sobre el PIB. Pudiera también evaluar el impacto de la inflación sobre ella misma, ¿ok? O evaluar el impacto del PIB sobre el mismo, ¿ok? Para verificar hipótesis en ese caso, ¿ok? Los coeficientes estimados de un VAR son difíciles de interpretar, ya vamos a ver por qué. Por causa de esto, es muy probable observar una función impulso-respuesta y una descomposición de la varianza del sistema para ciertas implicaciones del VAR. O sea, en esencia, no vamos a interpretar los resultados del VAR. Lo que nos interesa es esto que está aquí. ¿Ok? Fuerza de respuesta y la descomposición de varianza. Eso es lo que nos interesa. Las funciones de impulso-respuesta son simplemente la representación de medias móviles asociadas con el modelo estimado y explica la respuesta del sistema a hecho en los componentes del vector de perturbaciones. En otras palabras, la función de impulso-respuestas no es más que un multiplicador de choques aleatorios. ¿Ok? Es decir, yo puedo evaluar, si me interesa, un choque aleatorio de un porcentaje determinado de la inflación sobre el PIB. ¿Ok? Y eso sería decir, ajá, ¿qué tan importante es ese choque en el PIB? ¿Qué tan importante es ese choque para que el PIB, ¿okay?, se salga de su línea de estabilización, para que ese choque sea un choque transitorio,
para que ese choque sea un choque permanente, para que ese choque sea negativo o para que ese choque sea positivo. ¿Ok? Entonces, realmente lo que nos interesa es estos elementos que están aquí. ¿Ok? Las herramientas, esas dos herramientas fundamentales. La función de impulso-respuesta traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un choque en los errores. Esta técnica se comporta como un multiplicador, como les acabo de decir. ¿Okay? La función de impulso-respuesta separa los determinantes de las variables endógenas dentro de los choques o identifica innovaciones con variables específicas. ¿Okay? O sea, como les dije, o sea, podemos evaluar eso, podemos evaluar el choque entre ellas mismas, etc. Entonces traza el efecto corriente y valores futuros de las variables endógenas ante un choque de una desviación estándar en las innovaciones. Es lo mismo, o sea, lo que les acabo de decir. Simplemente que aquí se expresa de una forma más bonita, pues. La descomposición de varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia relativa de las innovaciones aleatorias para cada variable endógena. ¿Ok? Igualito. Y vamos a tener el impacto, por ejemplo, de la inflación sobre el PIB. ¿Qué tan importante es eso? O sea, ¿qué tanto efecto ejerce ese shock en la varianza del PIB? ¿Ok? O sea, ¿qué tan perturbador es ese choque? Este ejercicio persiste en descomponer la varianza de las variables endógenas en componentes que permiten aislar el porcentaje de variabilidad de una variable endógena explicado por las innovaciones de distintos horizontes predictivos. ¿Ok? Tal descomposición se obtiene de ortogonalizar el vector de perturbaciones, que consiste en distribuir la responsabilidad de las correlaciones reflejadas en la matriz de covarianza entre los distintos componentes del vector de perturbación. En la práctica lo vamos a ver con más detalle. De esta manera se puede calcular las contribuciones e innovaciones sobre la predicción del periodo siguiente. Es de esperar que en el corto plazo la propia innovación explique la mayor proporción de este error. Y en efecto, o sea, si yo tengo dos variables, vamos a cambiar de variables, vamos a suponer que es PIB y consumo, ¿ok? Vamos a suponer, y es de suponer, y así va a ser, que la propia varianza, la varianza del consumo, la propia varianza del consumo afecte a la varianza del consumo. Es decir, voy a tener un mayor impacto, voy a explicar mucho mayor el efecto sobre el consumo, pues, ¿ok? A lo mejor el PIB también lo va a hacer, pero lo va a hacer en menor proporción que la propia varianza de la variable. Otro elemento importante del VAR es esto: evaluación de políticas económicas y, por supuesto, la predicción. ¿Ok? A partir de esas dos herramientas que hemos visto, podemos obtener estos elementos. Uno de los objetivos finales de la econometría, y tal vez el que le da mayor uso potencial, es la evaluación de políticas. ¿Ok? Políticas públicas, políticas económicas. ¿Por qué? Ajá. Vuelvo al ejemplo de la inflación. Venezuela. ¿Okay? Si yo hago un estudio sobre el impacto de la inflación sobre el PIB, sobre el crecimiento, ¿okay? La teoría me dice que es negativa. ¿Okay? Que a medida que la inflación disminuye, el PIB aumenta, y a medida que la inflación aumenta, el PIB disminuye, o el crecimiento. ¿Ok? Ajá, eso está muy bien. Pero si yo construyo esto, ¿ok? Yo puedo obtener que qué tan inmenso, qué tan extenso, qué fuerte es el choque de esa inflación sobre el crecimiento. ¿Ok? Y eso permitiría al investigador, al hacedor de políticas, al que está trabajando con eso, evaluar con más detalles cuáles son las políticas más apropiadas para disminuir ese impacto perverso sobre el crecimiento. ¿Ok? La evaluación de políticas está íntimamente relacionada con la predicción, y al igual que la predicción, se asumirá que la elección de políticas es cuantitativa, explícita y inequívoca. De hecho, la predicción y la evaluación de políticas están interrelacionadas dentro de un sistema de retroalimentación. Un pronóstico debe estar basado en parte en supuestos concernientes a la elección de quienes toman decisiones relevantes. O sea, que se los acabo de decir, al hacedor de políticas. ¿Ok? O sea, puedes tener un asesor, ¿okay? Pero ese asesor
te va a brindar información, pero el que toma las decisiones es el hacedor de políticas, ¿ok? En función de lo que le brinde el asesor. A la inversa, la evaluación de políticas debe estar fundamentada también en parte sobre predicciones de los efectos de las distintas políticas alternativas. Y eso tiene que evaluarlo el hacedor de políticas, ¿ok? Por ejemplo, yo necesito reducir la inflación. Pero es que yo no sé cuáles son las causas de la inflación. Pueden ser muchas. En Venezuela, desde hace mucho tiempo, es el financiamiento del déficit fiscal con expansión monetaria. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, la respuesta debería ser disminuir el déficit, el financiamiento del déficit fiscal por Banco Central. ¿Ok? Ok, perfecto. Pero entonces, ¿cómo mido eso? Entonces ahí es donde está el punto fundamental de cómo hago para medir ese choque en la inflación y, por supuesto, de la inflación, ¿a dónde? A el crecimiento. En lo anterior, las funciones de impulso-respuesta y la descomposición de varianza pueden jugar un papel importante. En este sentido, permite identificar los choques y si estos son transitorios o son permanentes. ¿Ok? Dejo de compartir pantalla y vámonos entonces a... Vamos a ver si podemos... ya va, vamos. Ya va, vamos. Vamos a compartir pantalla otra vez para que logremos ver el IBIUS. Ok, por favor me dicen si se ve. Sí, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, vamos otra vez con el archivo que trabajamos la semana pasada, el del consumo. Ok, porque estuve trabajando con el de inversión, pero tengo que explicarles muchas cosas porque no da. Entonces vámonos aquí. Entonces fíjense, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Nos vamos a Quick. ¿Ok? En Quick bajamos a donde dice estimación de VAR. ¿Ok? Nos va a mostrar esta pantalla, esta ventana. ¿Ok? Aquí tenemos un VAR estándar. ¿Ok? Tenemos un VAR, un vector de correcciones y tenemos un VAR keynesiano. ¿Ok? Si queremos un VAR de restricciones, entonces tendríamos que trabajar aquí. ¿Ok? Pero este es los elementos básicos con los que estamos trabajando. Fíjense que, como dijimos, todas las variables son endógenas. Sin embargo, hay unos truquitos, hay unos detalles que uno tiene que entender aquí. Por ejemplo, yo voy a trabajar con consumo y PIB, ¿ok? Pero si yo quiero, fíjense, escuchen bien, si yo quiero que la variable explicada o que el PIB me quede como variable explicada, yo coloco PIB de primero, ¿ok? El PIB, ¿ok? Después coloco las variables que, perdón, me equivoqué. Yo coloco consumo R, que es la variable que yo quiero explicar, y la variable explicativa sería PIB, ¿ok? Repito, ¿ok? Estas dos variables son endógenas, ¿ok? Pero si yo quiero, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el impacto del PIB sobre el consumo. Entonces yo coloco la variable consumo en el primer lugar y después coloco el PIB o la tasa de interés o las variables que yo considere convenientes, ¿ok? Aquí nos da el lapso de estudio, 1950-2017. Aquí nos da los rezagos, ya vamos a ver cómo los obtenemos, ¿ok? Vamos a aproximarnos entonces. Le damos a aceptar. Y fíjense entonces que nos arroja otra ventana con unos resultados que están aquí. ¿Ok? Bajamos para que ustedes vean. ¿Ok? Aquí tenemos otros resultados. Tenemos el R cuadrado. Tenemos otras variables aquí. Tenemos el F estadístico. ¿Ok? Tenemos los mínimos cuadrados. Aquí tenemos los criterios de Akai y de Schwarz, etc. ¿Ok? Eso es por si queremos hacer un análisis estadístico más profundo. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que les decía de interpretar los rezagos.
Aquí el consumo depende de quién, de sus dos rezagos, el rezago del primer año, vamos a interpretarlo así para que ustedes lo entiendan. Si estamos trabajando con dos rezagos, tenemos entonces que estamos trabajando de manera anual, por lo tanto, esto se lo interpretamos como el primer año y el segundo año. Entonces aquí tendríamos el rezago 1, el rezago 2, el rezago 1 es positivo y estadísticamente significativo, el rezago 2 es estadísticamente significativo, pero negativo. Ajá, entonces la pregunta que me hago es, ajá, ¿cómo interpreto yo este valor negativo aquí? ¿Ok? O sea, ella está dependiendo de sus dos rezagos. Ajá. También depende de quién, del PIB. Ajá, pero el PIB es del primer periodo y del segundo periodo. Pero resulta que los dos son estadísticamente insignificativos. ¿Ok? Fíjense. Ajá. Nos vamos al otro lado. Tenemos el PIB. Ajá, pues entonces me dice que el PIB también puede depender de quién. Del consumo pasado, del primer año y del segundo año. Por supuesto vemos que son estadísticamente insignificativos. Ajá, pero entonces el PIB también depende de sus propios rezagos y del PIB del primer año, ¿ok? Estadísticamente significativo. Del segundo año también significativo, pero aquí tendríamos al 1% y aquí los tendríamos como al 10, 5% aproximadamente. ¿Ok? Y por supuesto tenemos la constante. ¿Ok? Ajá, fíjense bien. Fíjense bien. Nos vamos a View y en View vamos a analizar lo que hemos conversado hace ratito. Nos vamos a estructura de rezago y en estructura de rezago tenemos dos cosas. La tabla de raíces y el gráfico de las raíces. Veamos aquí. Y fíjense que las raíces características del polinomio, que todas son menores que 1, es decir, esto cae dentro del círculo del polinomio y fíjense lo que nos está diciendo. ¿Okay? El VAR satisface la condición de estabilidad. Importantísimo lo que yo les dije hace rato. El modelo tiene que ser estable. ¿Ok? Fíjense entonces. Nos vamos otra vez aquí. Nos vamos a el gráfico y observen ustedes, ¿ok? Que las raíces, el inverso de las raíces está dentro del círculo. Lo que nos está diciendo entonces es que ese modelo o ese VAR es estable. Si esas raíces fueran caído dentro del polinomio, tendríamos aquí un 1, ¿ok? En cualquiera de ellas, y ya aquí nos estaría diciendo que el modelo no satisface la condición de estabilidad. ¿Ok? Ojo con eso. Nos seguimos aquí y nos vamos a los criterios de rezago. Vamos a utilizar 6 criterios, podemos utilizar 2, 3, lo que ustedes quieran. Vamos a utilizar 6. Movemos esto para acá. Y aquí tenemos los diferentes criterios. ¿Ok? Akaike, Schwartz, no recuerdo el nombre. Pero para que tengamos, dice, nos está diciendo que tenemos entonces un segundo rezago, es decir, el VAR se construiría o se especificaría con 1, 2, con un máximo de rezago de 2 rezagos. ¿Ok? Fíjense que lo tenemos aquí, nos da el RL, el FPE, el Akaike, el Swash, nos dan que este es el rezago óptimo. ¿Ok? Volvemos aquí, chequeamos y es defecto. Tenemos 1, 2. Máximo de rezagos, 2. ¿Ok? Cancelamos aquí y tenemos entonces esto. ¿Qué nos interesa chequear ahora? ¿Ok? Presten atención, capten la idea. Nos vamos, aquí hay otras cosas, pero esto no lo vamos a analizar en este curso, que son la causalidad de Granger y los tests para verificar la exclusión de variables. ¿Ok? Eso no lo vamos a trabajar ahorita. Nos vamos a los residuos. ¿Ok? Ya nosotros dijimos, ¿verdad?, en las primeras partes que los residuos de ese modelo del mínimo cuadrado ordinario deben ser normales, no debe existir autocorrelación y deben ser homocedásticos. ¿Ok? Ajá, perfecto. Pero nos vamos. Ahora lo que tenemos es que estos residuos son multivariables. ¿Ok?
le damos a la normalidad. Esto nos aparece por defecto, lo podemos dejar ahí tranquilamente. Le damos aquí. Y fíjense que nos da 0,0216. Según lo que hemos estudiado, ¿verdad? El componente Arquevera nos está diciendo que esos residuos no son normales. ¿Ok? Es decir, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Ya tenemos un problema por ahí. Nos vamos nuevamente a residuos. Nos vamos a el test de autocorrelación. Ustedes pueden colocar aquí la cantidad de rezagos que quieran. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 12, los que ustedes quieran. Pero yo aconsejo que sean 3. ¿Ok? 3, dependiendo de los rezagos que ustedes tengan aquí. Ajá, fíjense. Fíjense. Aceptamos la hipótesis de no correlación. ¿Ok? O sea, el modelo no tiene autocorrelación. Vamos a heterocedasticidad y aquí sí tenemos otro problema. ¿Ok? El modelo presenta heterocedasticidad. ¿Ok? Aquí tenemos una situación que se nos complica. Volvemos aquí, si ustedes quieren. Vamos a hacer algo que nos va a permitir corregir estos elementos. Abrimos el cuadro de residuos y aquí tenemos dos cosas bien feas. Tenemos un outlier aquí, tenemos otro aquí. ¿Ok? Una en el 2004 y otra en el año 59. Gilda, eso se escucha aquí. Fíjense entonces, tenemos 59, estamos hablando del consumo. El consumo presenta unos choques, ¿ok? Pueden ser estructurales, pueden ser coyunturales, eso no lo sabemos ahorita. Analizamos los residuos del PIB y tenemos un choque bien fuerte aquí en el 2004. Es que la interpretación yo la sé, pero bueno, no se las voy a decir porque no me la van a entender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo puedo hacer esto. Aquí en variables exógenas, yo puedo colocar dos variables dummy, una para corregir en el año 59, ya yo las tengo aquí construidas, ¿ok? Y una en el 2004, ¿ok? Que nos permita corregir esto. Ojo, no se mortifiquen ni se angustien si esto no lo entienden, ¿ok? Esto es simplemente un ejercicio. Pero esto no lo voy a mandar a hacer en el examen. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo pudiéramos corregir esto. Ok, fíjense entonces. Montamos el bar. Vamos a chequear las variables que tenemos aquí. Fíjense que la variable del 259 en el consumo, ¿ok? Corrige, fíjense, corrige, ¿ok? Corrige un choque. Fíjense que es estadísticamente significativo, ¿ok? El choque es negativo, por supuesto. La del 2004 también corrige un choque, este es positivo. Y fíjense que la del 2004 también corrige un choque positivo en el 2004. ¿Ok? Si yo hago ahorita aquí esto, debería haber desaparecido. Desapareció, tenemos otros choques allí, pero no nos vamos a meter con eso ahorita. ¿Ok? Entonces, es importante, por supuesto, ojo, no se angustien, no se mortifiquen. Para hacer esto, hay que tener un conocimiento muy amplio, en este caso de la economía venezolana, pues, ¿ok? O sea, aunque me sea feo el decirlo, o sea, hay que tener muy claro cómo se han comportado las variables, ¿ok? Por eso es que las estoy incluyendo allí. Ustedes no se mortifiquen por eso. Volvemos aquí. Vamos a revisar nuevamente que no se nos haya estropeado la estabilidad, ¿ok? Ok, fíjense, perfecto.
Seguimos manteniendo la estabilidad, o sea, el modelo es estable, el VAR es estable, ¿ok? Vamos a revisar los residuos, ¿ok? Esperemos que no se nos haya volado nada. Ok, fíjense, ajá, estamos bien, fíjense. Fíjense, resolvimos el problema de la normalidad, ahora los residuos son normales, ¿ok? ¿Están viendo, no? Estamos aceptando entonces la hipótesis nula de que los residuos son normales. Volvemos entonces, vamos a ver qué pasó con la autocorrelación, si no se nos echó a perder. ¿Ok? No, se mantiene. ¿Ok? Se mantiene. ¿Ok? Los residuos no están correlacionados. Aceptamos la hipótesis nula de que no hay correlación serial. Estamos bien. Estamos bien. ¿Ok? Ya tenemos un éxito allí en el modelo. Vamos a chequear aquí. Ok, bueno, aquí seguimos teniendo autocorrelación, perdón, heterosedasticidad, pero fíjense que como no vamos a hacer pronósticos, no nos vamos a preocupar por eso ahorita. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí. Seguimos teniendo, fíjense que ahora, bueno, si tenemos los mismos valores, seguimos teniendo los mismos valores, se redujo, acuérdense que estaba en 0.80 y algo, ¿ok? No, mentira, estaba en 1.80 y algo, y estaba más o menos en el mismo sitio. Entonces, fíjense ahora, mejoró, ¿ok? Este valor, pero esto no lo vamos a interpretar, ¿ok? Esto no nos interesa. Esto que está aquí no nos interesa, no nos importa, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Ojo, nos vamos a View, ¿ok? Y aquí tenemos impulso, respuesta y descomposición de varianza. Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Aquí tenemos entonces impulso respuesta. Podemos mostrar la tabla. ¿Ok? Aquí está la tabla. ¿Ok? No voy a trabajar con la tabla. Vamos a trabajar con los gráficos. Aquí tenemos. ¿Ok? Él trabaja con análisis asintótico, periodo 10. Esto lo pueden cambiar ustedes si quieren. Generalmente esto viene por asignación, pues. ¿Ok? Entonces, fíjense, consumo, PIB. Respuesta, consumo, PIB. Aceptamos y fíjense lo que tenemos. Él nos va a arrojar 4 gráficos, ¿ok? Lo que yo les dije anteriormente. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, aquí tendríamos, vamos aquí tendríamos entonces que, ¿cuál es la respuesta del consumo privado real ante un choque aleatorio del PIB? ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos 10 periodos. ¿Ok? El choque comienza en el periodo 1. ¿Ok? Y fíjense cómo ese choque es positivo, es estadísticamente significativo. ¿Cómo lo interpretamos? Podemos decir entonces que al haber un choque en el PIB, un choque aleatorio, el consumo real va a responder positivamente, ¿ok? Y estadísticamente significativo hasta el periodo 10. Si colocamos a lo mejor más periodos, todavía va a seguir siendo estadísticamente significativo. Esto lo pudiéramos interpretar, futuros doctores, como un choque permanente positivo, ¿ok? Fíjense, si este consumo tuviese un choque, perdón, un quiebre por aquí y se viniera hacia aquí abajo, el impacto de ese choque sobre el consumo sería transitorio, porque solamente duró unos periodos, pero aquí está durando, ¿ok? Un conjunto de periodos, o sea, tenemos 10 periodos. Aquí pudiéramos hacer una especie de pronóstico y decir que sí, que el PIB, ¿ok? Genera un impacto positivo sobre el consumo, ¿ok? Ajá, eso está muy bien. Aquí estoy aquí. ¿Qué pasa? Lo vemos al revés. Fíjense, analizamos a esta hora. Un choque positivo, choque aleatorio en el consumo, generará un impacto en el PIB. Fíjense entonces, hay un impacto positivo, o sea, hace crecer el PIB,
¿ok? Pero después del periodo, 5, 4 y medio, bueno, vamos a irnos un poquito más allá, ese impacto comienza a descender, ¿ok? Ahí habría que buscar las explicaciones de cuáles pueden ser los elementos que están haciendo que el impacto del consumo sobre el PIB, ¿ok?, sea positivo, es decir, genera un aumento, pero después de cierto periodo este comienza a descender, ¿ok? Entonces hay que buscar la respuesta aquí. Hay que buscar la respuesta aquí. O sea, ¿qué pasa en el consumo? Y aquí es fácil entenderlo para la economía venezolana. El consumo ha venido descendiendo en los últimos 10 años aproximadamente, ha venido descendiendo, ¿ok? Lo cual, por supuesto, va a tener un impacto negativo en el PIB, ¿ok? Porque si no hay consumo, ¿ok?, no hay crecimiento, ¿ok? Y si lo vemos por ese lado. Si nos vamos al otro lado, es decir, un impacto en el consumo, un choque aleatorio del consumo tiene un efecto también en el mismo consumo. Y fíjense que pareciera comportarse como el consumo sobre el PIB, pero este es mucho más pronunciada, o sea, la pendiente es más pronunciada. Fíjense, ¿ok? Aquí hay una especie de plano de estabilidad y posteriormente comienza a descender, ¿ok? Si nos vamos al choque del PIB sobre el mismo PIB, tenemos que el impacto es positivo, pareciera mantenerse, fíjense que aquí hay cierta estabilidad, pareciera estabilizarse, aquí no, aquí pareciera que tiene una tendencia ascendente, ¿ok?, en el tiempo. Este no, este pareciera estacionarse, estabilizarse en el tiempo, ¿ok? Estos elementos que nos está arrojando esta función impulso-respuesta, ¿ok?, es lo que realmente nos interesa entender, ¿ok? Porque de aquí pudiéramos evaluar opciones de política, ¿ok? Sobre todo esto. Sobre todo este elemento, ¿ok? Eso es importante entenderlo. Nos vamos a la descomposición de varianza, ¿ok? Pudiéramos trabajar con tabla, pudiéramos trabajar con múltiples gráficos, ¿ok? La interpretación de los gráficos no es muy apropiada. Es mejor irnos a donde estamos, tabla, ¿ok? Para que veamos con más detalle. Aquí tabla. ¿Ok? Aquí tenemos la descomposición de varianza, la descomposición del consumo sobre el consumo y sobre el PIB, y la descomposición del PIB sobre el consumo y el propio PIB. Vámonos aquí. Fíjense cómo es la contribución. La desviación estándar es como es la varianza, ¿ves? 54, 53, 51, va descendiendo, es decir, que el aporte de la varianza, o la descomposición de varianza al PIB, pareciera, si no tenemos más elementos de análisis, pareciera entonces que, ¿ok?, va defendiendo. Entonces ya para el último periodo, la varianza del PIB contribuye a la explicación del consumo en solamente un 39%, cuando arrancamos con un 54%. Esto es compatible con lo que estábamos viendo en el gráfico anterior, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver aquí qué pasa, ¿ok? Aquí partimos de 0,47, un 0,47%, y tenemos un 11% de la descomposición, ¿ok? Esto tiene su interpretación, porque aquí tendríamos que ver qué pasa. Fíjense que lo que les dije anteriormente, fíjense que lo que explica, ¿ok?, la varianza del consumo explica mayormente al mismo consumo, pues, igual aquí, ¿ok? Igual aquí, igual aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Eso lo veríamos con más calma en la próxima materia. Aquí pudiéramos evaluar lo permanente y lo transitorio del impacto sobre esas variables, ¿ok?
aquí pudiéramos ver, okay, aquí pudiéramos ver por los porcentajes que el impacto de esto sobre el PIB es transitorio, porque es muy bajito, ¿ok? Aquí pudiéramos ver que el impacto del PIB sobre el consumo es permanente. Y para eso hay una técnica, pues hay un conjunto de hipótesis que nos dicen que si es menor de tanto es transitorio, si es mayor de tanto es permanente. ¿Ok? Pero eso eso lo veremos con más calma. Lo importante aquí es que ustedes entiendan que más allá de los resultados que arroja el VAR, es decir, estos resultados que están aquí, ¿ok? Esto nos sirve para decir, ah, bueno, sí, el VAR nos dio estadísticamente satisfactorio. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es estable, los residuos son normales, no hay autocorrelación, el R cuadrado explica, el R cuadrado ajustado explica, el F estadístico, tenemos una suma de cuadrados que es mínima, etcétera. ¿Ok? Esos son los elementos estadísticos pues, que están allí. Pues. ¿Ok? Si realmente queremos hacer una evaluación de esto. Pero lo que realmente nos interesa de un modelo VAR en términos estadísticos es que sea estable y que sea ruido blanco. ¿Ok? Entonces pudiéramos decir, ah, bueno, se construyó un modelo VAR para establecer la relación multivariada de el consumo y el PIB. El VAR arrojado es estadísticamente significativo ya que es estable y los supuestos son ruido blanco, es decir, son normales, no hay autocorrelación, aunque tenemos heteroceasticidad por allí, pero bueno, por los momentos lo dejamos así, ¿ok? Porque igualito no vamos a predecir. Si hubiésemos a tomar predicciones, sí necesitamos que el modelo cumpla con todo eso, ¿ok? Ajá. Fíjense que, si ese modelo no fuera estable, esto que yo tengo aquí, ¿ok? Estas impulso-respuesta, no serían, ajá, ¿qué hice? Impulso-respuesta, analítico, ¿ok? Esto no tendría interpretación, ¿ok? Porque no estamos hablando de un VAR explosivo, ¿ok? Entonces, para que esto funcione, ese VAR tiene que ser estable, ¿ok? Al igual que las funciones impulso para la descomposición de varianza. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que esto este ejemplo práctico, los ayude a entender los dos materiales que están allí, los permita entender algunos conceptos que también están allí, para que puedan sedimentar esos conocimientos que tenemos allí. ¿Ok? No evaluamos si las variables son estacionarias, pero lo podemos hacer, aunque yo creo que ya lo hicimos la semana pasada. ¿Ok? Aquí hay otra cosa importante, que eso lo veremos anteriormente. Hay algunos econometristas que dicen que para que podamos construir un modelo VAR, aquí estas variables tienen que ser estacionarias y deben entrar en diferencias. ¿Ok? Ajá, pero eso no es así, eso no es del todo así. Si esas variables si esas variables son estacionarias y cointegran, lo que corresponde es un modelo, un vector de corrección de errores. ¿Ok? Yo voy a hacer esto no se preocupen, no se mortifiquen, yo simplemente voy a hacer un ejercicio. ¿Ok? Ajá. Este modelo de corrección de errores nos está dando excelentemente bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de este mismo modelo y que ese coeficiente del modelo de corrección de errores nos daba positivo, ¿verdad? Cuando incluíamos los residuos rezagados, ¿te acuerdan, no? Bueno, fíjense que aquí nos da negativo, estadísticamente significativo, lo que nos está diciendo que esta variable, ¿ok? Es importante, pero fíjense que el PIB
la ecuación del PIB también es una variable cointegrante. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que aquí hay un vector de cointegración entre el consumo y el PIB. ¿Ok? Que esta variable que está aquí, por supuesto, aquí hay que hacer unas transformaciones para que esto nos dé positivo, pero al darnos negativo aquí ya asumimos que es positivo. Este valor es la propensión marginal a consumir a largo plazo. Esta que está aquí. ¿Ok? Esta que está aquí, vamos a bajar, vamos a ver cómo nos da, vamos a ver cómo nos da. ¿Ok? Esta que está aquí, ¿dónde está? No la vemos. Ajá, no me da, fíjense. Aquí está, no me da. O sea, esta propensión marginal a consumir a corto plazo, pudiéramos interpretarla como es, pero no es, no nos está dando. ¿Ok? Pero bueno, más allá de esto, ¿ok? Aquí nos interesaría esto que está aquí. ¿Ok? Pero ojo, esto es discusión de otro tema. ¿Ok? Entonces no se mortifiquen, no se angustien. ¿Ok? Entonces, con esto finalizamos esta clase. Espero que les sea de provecho. Yo esta clase la guardo, la grabo y se las envío a más tardar el domingo en la mañana. ¿Ok? Para que vayan revisando ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, si hay alguna duda, ay, yo lo dejé afuera, Dios mío. Si hay alguna duda. Sí, doctor, disculpe que le interrumpa, no sé, estoy un poquito atrasado justamente con la compañera con la que estoy saludando. Ahí entré también y no escuché mucho sobre la temática sobre el examen que vamos a tener. Algo decía de próximas 2 semanas. Ajá, bueno, lo que yo le decía a su compañero es que yo en las próximas las 2 semanas que quedan, yo no voy a enviar materiales. Ya. Ok, o sea, tienen bastante material para estudiar. Tienen la estacionalidad, la integración, cointegración y modelo VAR. Ok, entonces, ¿por qué? Bueno, porque simplemente para que ustedes afiancen conocimiento, manejen la parte teórica y, por supuesto, hagan algunas prácticas entre ustedes, pues, ¿ok? Entonces el examen sería el corto la semana que viene, el domingo de la semana que viene, y la práctica sería el otro domingo de arriba, pues, ¿ok? Para que ya con eso terminamos el curso, pues. O sea, en esencia, las clases, o sea, terminan hoy. De todas maneras, la semana que viene, el jueves nos podemos volver a reunir. Yo no tengo ningún problema en eso. Por si tienen dudas, hay que aclarar algo, etcétera, pues, ¿ok? Pero para eso ustedes tienen que ponerse a revisar los materiales, ponerse a estudiar, ponerse a hacer su trabajo, ¿ok? Entonces eso es importante. Doctor, una consulta, por favor. Dígame. Entonces, la prueba sería para el domingo 25 y el final para el 1 de agosto. Exactamente. Esas serían las 2 pruebas. La prueba del 25 sería una prueba de 20%, que es una prueba corta, ¿ok? Y la prueba del 1 de agosto sería entonces la prueba larga, que creo que vale 35%. No recuerdo ahorita, pero creo que es 35%. ¿Ok? Entonces, traten de prepararse lo mejor posible porque en este examen que presentaron, bueno, ya ahí tienen las observaciones que yo les envié. ¿Ok? Entonces, responsabilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra aclaratoria por allí importante? Bueno, si no hay más observaciones, no hay más consultas, bueno, entonces nos veríamos la semana que viene si así ustedes lo requieren, pues, ¿ok? Acuérdense que está el chat, está mi privado y está el correo, pues, por si se les presentan algunas dudas. Yo, como les dije, yo voy a tratar de ver si consigo algunos otros materiales por ahí sencillitos para mandárselos para que complementen los elementos que tienen allí en el aula virtual. ¿Ok? Una consulta, doctor. Dígame. ¿La prueba del 25 sería teórico-práctico? No, ¿O solo teórica? Teórica solamente. Solo teórica. Ya, Teórica. perfecto. ¿Okay? Gracias. Ajá, la larga sí sería un ejercicio, o sea, bueno, igual 4 preguntas,
puedo incluir algo teórico allí, pero prácticamente, por supuesto, tienen que conocer la teoría para después resolver los ejercicios que están allí, pues, ¿ok? Eso es importante. ¿Ok? Elizabeth, ¿fue la que me Sí, habló? gracias, doctor. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, quedamos así. Entonces, cualquier cosa, bueno, estoy a la orden. Entonces, en principio, nos vemos el jueves que viene, pues, ¿ok? Entonces, bueno, que pasen Ya, doctor, muy amable, gracias. Gracias, doctor. Buenas una feliz noches, Gracias, noche compañero. compañeros. y estamos Compañeros.